Enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, dijo Jesús a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: todos serán instruidos por Dios. El que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Esto no quiere decir que alguien haya visto al Padre fuera del que procede de Dios. Solo Él ha visto al Padre. El que cree tiene vida eterna, y yo soy el pan que da la vida. Sus antecesores comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 44 al 51. Jesucristo es el verdadero pan de vida eterna. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 5 de mayo, año 2022. Jesucristo ofrece pan de vida eterna. El misterio de Dios. Entender a Dios como comida, como bebida, como salvación, como principio, como eternidad. El misterio del Hijo de Dios solo se puede reconocer desde la fe. Nadie, absolutamente ninguna persona puede explicar ese misterio del Mesías si el mismo Dios no le da las capacidades y las virtudes para hacerlo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ofrece Jesús? ¿O cómo se experimenta la vida desde la palabra de Jesús de Nazaret? La respuesta sería: Jesús es el pan de vida. Y no solo el pan que se come y causa gusto, sino que es el pan de vida eterna. Así quedó consignado en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Comer el pan y compartir la cena con las demás personas es gestar iglesia. Eso es precisamente la iglesia, la comunidad que Jesús instituyó en torno a un panásimo y una copa de vino, en una fiesta gozosa de la liberación, en donde las personas son importantísimas en la Eucaristía. Es un dar la misión a los propios apóstoles: vayan y hagan eso, y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Entonces la Eucaristía tiene pan y tiene pan de vida eterna. Es instituida por el mismo Hijo de Dios. El mismo Hijo de Dios la presenta, la entrega y hace notar la diferencia entre comer un maná y comer el cuerpo de Cristo, que es tan diferente. El Papa emérito Benedicto XVI enseña: en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios. Ahí nace en el torno del misterio de la Eucaristía, decía el Papa emérito, el servicio de la caridad para con las demás personas. En esa famosa carta, en esa encíclica Sacramentum Caritatis, hablaba el Papa de la Eucaristía, del pan eucarístico, del misterio eucarístico como el sacramento de la fe por excelencia, el sacramento de la fe por excelencia, el sacramento de la caridad, Sacramentum Caritatis, sacramento del amor. En el pan de Cristo está presente el amor de Dios. En el encuentro con Él, decía el Papa, nos alimentamos de un Dios vivo y comemos realmente el pan del cielo. Es interesante leer a San Ignacio de Loyola, fundador de esa comunidad magnífica de los jesuitas. Eligió vivir buscando a Dios en todas las cosas y amándolo en todas las criaturas. Encontró a Dios en los demás. Vivir esa experiencia de fe
entonces significa dejarse alimentar por Dios y constituir como la existencia sobre esa realidad del cuerpo mismo de Cristo. Y podía uno como católico llegar a decir sin equivocarse que toda persona que acepte el reto de comer el pan del cielo asume la misión de no vivir como un pagano sin criterio. Y así también lo respalda el apóstol San Pablo, capítulo 4 de su carta a los Efesios. Toda persona puede asumir el pan de la Eucaristía, el pan de la vida eterna, y si come de ese pan y si bebe de ese vino, no puede vivir como un pagano, sino como una persona de la gracia de Dios. Tendría que ser así, entender el sentido de comer el pan y de beber el vino. ¿Y por qué Jesús de Nazaret como que centra toda la atención para decirle cómo funciona el pan de vida en un ser humano? Lo convierte en otra persona, en una realidad grande. El pan que se come, también a nadie se le da el pan de balde, dice la Biblia. Hay que trabajar para comerlo con dignidad, y eso es importante en la Eucaristía. Se sirve la mesa de la palabra con cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la bondad de la Eucaristía supera la inequidad de los seres humanos. Así también dice la Santa Biblia que el profeta Eliseo decía: porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Lo advertía, la bondad de la Eucaristía tiene que ser también bondad de nosotros como caridad, y allí nace la Iglesia, nace la misión, nace el mandato impresionante de que todos aquellos que coman de ese pan y beban de ese cáliz serán personas portadoras de esa Eucaristía en el amor, en la caridad y en la misericordia con las demás personas. Entonces no se puede entender una persona de la Eucaristía que no tenga caridad y no tenga bondad con las demás personas. La Eucaristía es Cristo, pan de vida eterna. Jesucristo es el verdadero pan de vida. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.